iglesia, gloria al Señor por los testimonios. Eso fortalece a la iglesia, eso es bueno porque se manifiestan las maravillas que Dios hace. Tenemos una iglesia muy linda, tenemos que cuidarla, tenemos que apoyarla y yo sé que ustedes lo están haciendo siempre. Así es de que en esta mañana tengo el privilegio, tengo el placer y tengo la gran bendición de compartir con ustedes la palabra que Dios me ha dado, y yo sé que va a ser de mucho provecho porque ustedes están dispuestos, y cuando uno está dispuesto, cuando ustedes han venido con un corazón presto, listo, abierto, suave, la palabra haya cabida y podemos llevarla y podemos que haga mucho fruto. Así es de que vamos a ir al Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 31 hasta el 36. Es muy importante leer un poquito más de los versículos centrales. Dice así: ¿todos listos? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios por esta palabra. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, que tú nos cuidas, nos bendices, nos estimulas y nos das todas las cosas que necesitamos. Esta palabra llega a nuestra vida, a nuestros corazones hoy, por algo será, porque hay cositas que tenemos que ir meditando sobre ellas, Señor. Y yo sé que no llega vacía y que va a hallar mucho corazón sediento, mucho corazón dispuesto para seguir adelante en sus caminos. Aliméntanos a través de tu palabra, enséñanos. Amén y amén. Yo le puse un titulito ahí que tal vez más adelante le vamos a ver más. El titulito que yo le puse es el uso de las muletas. Las muletas todos los conocemos, ¿verdad? Las muletas normales, naturales, pero también hay otro tipo de muletas que las vamos a ver más adelante. Hace unos días, para esta Semana Santa, Semana Mayor, que dicen y se celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, posiblemente casi todos o la mayoría vimos la película de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés, por mandato de Dios, es destinado para liberar el pueblo de Dios. Un pueblo israelita que estaba en Egipto, esclavo. Y ahí lo hemos visto en las películas, ¿verdad? El trabajo tan terrible que tenían que hacer esta gente. Y es que nosotros no hemos vivido eso.
Nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, que tenemos una libertad bastante fuerte, diría yo, no total, porque no hay nada total ni perfecto, pero en relación con otros regímenes, con otros países que a veces conversamos, sí hay mucha diferencia. Costa Rica es un país de mucha libertad y ustedes ven al presidente llamándoles con unos calificativos ahí muy duros a los diputados. Dios libre en otros países, ¿verdad? Nadie podría expresarse de esa manera. Sin embargo, aquí el presidente y los diputados le contestan, pero los que han vivido o viven esos regímenes sí valoran lo que es la libertad. Y este pueblo de Israel se ve los sacrificios y cómo Dios los acompañó a través de toda esta peregrinación, ¿verdad? Eso es lo que nos habla el libro de Éxodos, que por 40 años anduvieron ahí por el desierto hasta que pasaron el Mar Rojo, que se les abrió y después se cerró, y todo eso ustedes lo conocen. Primeramente hacemos una breve reseña, porque voy a ver si le apuro, sobre una libertad natural, ¿verdad? Que todos conocemos, sobre, digamos, esa libertad que todos hemos anhelado, que todos deseamos, pero ¿de dónde parte, digo yo, una esclavitud del hombre? ¿De dónde podríamos empezar? Y digo yo, la mejor forma de empezar es reconocer el vacío del hombre, que no podemos ocultarlo, que cuando nosotros vemos a la gente entrando en tanto vicio, en tanta mala costumbre, y dice uno, qué vacío tiene el hombre, tan grande que es una sed que el hombre busca llenarla con lo que sea. Y entonces ahí es donde entra buscar la fama, buscar un nombre en la sociedad y buscar el dinero, buscar los negocios, buscar cómo puede sobresalir con un carro último modelo. Y a veces uno lo analiza y dice uno, qué vacío y qué pasajero, y cómo busca la gente llenar ese vacío de esa sed. Y otros buscan en las mujeres, y otras mujeres seguro en los hombres. Y para eso vamos a ir a un caso que ustedes lo conocen muy bien, que es el caso de la mujer samaritana. Vamos a ver el capítulo 4, también en el libro de San Juan, ahí un poquito atrás de donde tuvimos la lectura, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. El versículo, no sé si leerlo todo del 4 al 18. Bueno, estamos para aprender, ¿verdad? Capítulo 4, versículo del 7 al 18. Vamos a ver si lo hacemos un poquito rapidito. Aquí se me extravió un poquito, pero ya voy. San Juan. Es que con este viento sí que es dificilillo acá. Le pasa mucho las hojas a uno. Capítulo 4 de San Juan, del 7 al 18. Dice así la palabra de Dios.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Este es un pasaje demasiado conocido. Yo creo que todos lo hemos leído y lo hemos analizado, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero es muy importante traerlo a colación ahora que yo les estaba hablando de esa sed que el mundo necesita, de esa sed que nosotros también con mucha humildad tenemos que aceptar que la necesitamos. Si somos orgullosos, pues decimos, no, yo no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito congregarme, no. Es necesario, dice la palabra, que nosotros obtengamos esa agua que Dios le ofreció y le dio y que esta mujer no entendía. Pero lo que sí entendemos nosotros es que esa mujer, con tantos hombres que había tenido, no se había saciado, porque no hay nada, ninguna cosa que pueda saciar al hombre. Y cuando les hablaba yo de la fama y de todas esas cosas, lo toma el hombre para calmar esa sed. Pero la sed solo con Jesucristo, solo con esa agua que Jesús nos da, nos ofrece, y que nosotros, al igual que esa mujer, tenemos que decir, Señor, dame de esa agua todos los días, a cada momento. No he estado muy bien de la garganta, pidámosle a Dios que me dé para poder terminar. Entonces, hablando de ese vacío, yo recuerdo, voy a decirles algo muy personal, y yo creo que Monchito me puede acompañar ahí también. Cuando yo andaba detrás de una bola, porque Monchito sí jugó fútbol, no está Julián, pero también Julián jugó fútbol. Yo no sé si Cristian, si Lara, si algún otro ha jugado fútbol, o solamente como yo, que hemos andado atrás de una bola. Sin embargo, yo siempre digo, lo importante es que me divertía. No importa que no fuera tan bueno, ni bueno o malo, no sé cómo me calificaban, pero lo importante era que yo me divertía. Y me fui metiendo en la sociedad en esa forma y conocí muchos lugares y son parte de la vida cuando uno está jovencito, ¿verdad? Pero yo estaba muy atado por ese vicio, digámoslo, por esa costumbre. Y yo creo que Ramón también, que lo diga Luz Mari.
Uno a veces prefiere andar atrás de la bola antes de andar atrás de otras cosas, ¿verdad? También otro vicio que me tuvo, que ustedes no se imaginan cómo me consumió a mí, cómo me atrapó, fue el vicio del pool. Yo fue algo terrible, terrible. Yo recuerdo al papá de Cristian, que ya está con el Señor, Narciso Chavarría. Yo jugaba con él era billarista. Y si él estuviera en vida, él podría decir las horas que me consumía, que para mí no había otra cosa más que jugar pool. Tampoco era bueno, pero me divertía. Entonces son cosas que lo van a uno metiendo en este mundo, ¿verdad? Y lo van consumiendo. Y entonces esos vicios lo van atrapando y cada día se apoderan más de uno. Digamos que esos no son tan fuertes, pero como cuando la juventud entra en estos vicios de droga, que los atrapa, que qué tristeza lleva a los hogares, y como una madre, un padre llorando le cuenta a uno las tristes, las duras, fatales historias de estos muchachos. Y si hablamos del alcoholismo, yo que también nunca tuve problemas, gracias a Dios, por el alcoholismo, pero fui muy simpatizante y soy simpatizante de los Alcohólicos Anónimos. Y desde muy nuevito también me gustaba ir a escucharlos y ahí aprendí algo, y también para aconsejar a algunos borrachitos, como le llamamos, pues también sirve para ayudarlos y aconsejarlos en algo. Pero es otro vicio, otro flagelo que los tiene atrapados, que uno los ve. Y como aún un pueblo como Orotina cada día se ve más, y a uno le presentan casos en San José, cuando presentan esos grupos de Chepe Cebaña y todo eso, y yo al menos que voy tanto a San José y veo cómo se pelean por un cartón para poder dormir, y yo digo, qué fuerte es todo esto, qué duro es cuando la gente prefiere agarrar otras cosas, buscar otras cosas para saciar esa sed, para llenarse. Y aquí vamos a ir a un pasaje que tal vez, quizá ustedes dicen, no tiene que ver tanto. ¿Por qué Hernán sale con este pasaje? Pero vamos a ver, vamos a leer en Mateo 13:8. Vamos a ver, yo creo que no va a tener tiempo hoy. No quiero irme muy tarde. Mateo 13:8. Vamos a ver qué nos dice Mateo 13:8. Está hablando de la parábola del sembrador. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si brincamos al 22 del mismo, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, otra vez, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué les traigo este pasaje? Porque a mí, aunque ustedes no lo crean, he sido agricultor, me gusta sembrar.
Y ustedes también con una plantita, con un granito ahí, yo digo de frijol, de maíz. ¿Y cómo lo relaciona Dios cuando dice que nosotros somos como un grano que entró a la tierra y muere? Y cuando resucitamos, sanitos, blanquitos, puros, santos, para entrar en el reino de Dios. Pero cuando una plantita de esta nace sin ninguna contaminación. Nace tan pura, tan tiernita, tan fresquita, que aún doña Venus puede decirme, el sereno en las mañanas, las matitas de maíz, de frijol, de ayote, qué lindas se ven, qué puras. Así somos nosotros. Nosotros nacemos, tengo el nietito, tengo una nietita. Qué pura, qué pureza, qué ternura, como me dice mi nieta. Qué cosa más especial. ¿Cómo nacen tan tiernitos, tan sanos? Entonces digo yo, ¿por qué el ser humano no puede seguir creciendo así? ¿Por qué tiene que involucrarse? ¿Por qué tiene que meterse en los vicios? Lamentablemente, hermanos, son muchos puntos, muchos temas, muchas aristas, como dicen los que hablan muy bonito, que tienen que ver con estas cosas. Pero lo peor, lo más triste, lo más duro, es la falta de la palabra de Dios. Es la falta de enseñanza en esos hogares, que desde los abuelos, desde los papás, tíos, toda la familia, qué bonito que se involucre y pueda ayudar a guiar a esos chiquitos. Y hay mucho lugar especial para que los eduquen. Pero qué problema cuando vienen ya a ir o querer ir experimentando los adolescentes las cosas que por lo general son pecado. Y los van los van atrapando en estas malas costumbres, que es una prisión ya. Vamos a reforzarlo con otro versículo. Vamos a ir a Eclesiastés. Después de Salmos, después de Proverbios, encontramos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 7:29. Vea qué linda la palabra de Dios. Son versículos que uno ahí anda buscando. 7:29 es el último versículo. Dice: he aquí, solamente esto he hallado. Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Qué interesante, qué bonito, cómo Dios nos hizo rectos. Dios quiere la rectitud de nosotros. Dios quiere la pureza de nosotros. ¿Y por qué? Si nacemos así, tan puros, tan sanos, ¿por qué entramos a tanta mala costumbre? San Pablo se encontró en el capítulo 5 de Gálatas con una gente que, habiendo conocido, Gálatas capítulo 5, vamos a ver versículo, del 1, dice, el título dice: estás firmes en la libertad.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. Aquí San Pablo se encuentra con un tipo de creyentes que habían conocido la verdad, que habían sido libres, pero querían volver atrás. Como que esa libertad la agarraron como pretexto para volver otra vez con sus malas costumbres. Y qué bonito, digo yo, es tener libertad uno, como nosotros la tenemos, pero para hacer lo bueno, no para hacer lo malo, no para entrar en pecados, no para esclavizarnos. Lo más bonito es eso, que nosotros aún teniendo esa libertad, no la agarremos para hacer lo malo. Vuelvo con el fútbol. Un pastor, yo le conté, le digo, es que si estoy en la plaza, deseo estar en la iglesia, y si estoy en la iglesia, deseo estar en la plaza. Entonces ya estoy muy confundido, no disfruto ni allá ni acá. Y entonces el pastor sabiamente me dice: Hernancito, porque a mí me han chineado mucho, gracias a Dios, y el Señor también me chinea, y ustedes ni para qué. Hernancito, me dice, nunca deje de hacer algo porque lo obliguen. Tenga la libertad usted de tomar esas decisiones. Me dice, el fútbol no es malo. Yo voy a los estadios, cuando voy a San José, a veces me escapo y me voy a ver a Saprissa porque soy muy sapricista. Bueno, entonces me dice, ahora no, ahora casi no hay sapricistas, yo creo. Bueno, el asunto es que él me decía eso, nunca deje algo porque se lo obligan, es muy feo, porque usted va a agarrar sobre aquel que se lo dijo, sobre aquel que lo está obligando. Si usted tiene problemas, usted mismo lo va a dejar. Y efectivamente, al poco tiempo empezaron a fallarme las rodillas y me tuve que retirar en mi mejor época. Bueno, el asunto es que siguiendo ya con es bonito hacer las cosas no por obligación. En una carretera, un ejemplo, 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, ¿para qué yo le voy a meter el acelerador a los 80 o 100 kilómetros por hora? Me da libertad la ley, pero es peligroso. ¿Por qué lo voy a hacer? Decía un alcohólico, yo puedo tener el montón de botellas de guaro, pero ¿por qué me voy a tomar un trago si yo sé que no tengo que tomarme ese trago? Y así nosotros, ¿por qué? A veces es mejor huir. ¿Recuerdan? Hace un mes les prediqué sobre qué, sobre José. ¿Alguien se acuerda? José salió huyendo, ¿verdad? Para no caer en pecado. ¿Qué importa salir huyendo? No, yo no voy a esa cantina, yo no voy a esa plaza porque yo me salgo y no tengo carácter, y entonces voy a tener problemas. Entonces mejor huir, mejor no estarme, mejor no ir. Pero Dios nos da la fuerza también por si tenemos que enfrentarnos a alguna situación, pero sí tenemos que ser muy sabios. Una de las cosas que el cristiano debe tener más en cuenta es la sabiduría. Para los que saben, para los eruditos, para la gente de mucha facilidad y mucho conocimiento, de la sabiduría se deriva todo o casi todo lo que es la guía del hombre. Para hablar, para guiar, para un trabajo,
Para tantas y tantas, por no decirle todas las cosas, se requiere, se necesita de la sabiduría. ¿Cuántas metidas de pata, digamos, hemos hecho? Y seguro voy a seguir cometiendo por falta de sabiduría. Pero cuántas cosas yo podría evitar, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 6:12. Vamos a seguir viendo versículos. Esto está empezando. Primera de Corintios 6:12. Vamos a ver si no estoy muy perdido. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Oigan, abran los ojos y escuchen. ¿Está bien? Escuchen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las cosas las tenemos a la vista, a la mano, pero yo no me dejo dominar por ellas. Lo que no es mío, no es mío. Porque yo tengo que coger lo que no es mío. Y Primera de Corintios 10:23, un poquitito adelante también, vamos a ver qué nos dice. El mismo tema. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ajá. Hay que buscar lo que edifique, aunque todo es lícito. Yo tengo libertad, pero no debo hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo las fuerzas de Dios. Ese versículo, si todos lo conocen y lo vamos a buscar, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenemos excusa para decir que no nos da Dios la fuerza para dominarnos, para poder decir no a lo que tenemos que decir no y sí a lo que tenemos que decir sí. Otro traguito de agua para refrescar mi garganta. Entonces, para continuar, encontramos que en Jesucristo tenemos todo. Jesucristo sana, Jesucristo salva y el tema de hoy, Jesucristo liberta, ¿verdad? Jesucristo nos da la libertad. Lástima, tengo muchos versículos ahí, pero, por ejemplo, otro versículo, no necesitamos ir a la Biblia. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. No se me duerman. Solo en Jesucristo obtenemos la libertad, obtenemos la sanidad y obtenemos también la sanidad. Hay versículos aquí que tengo que vamos a ver. Lucas 8:48. Otro versículo que también tenemos que tenerlo de memoria es San Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Lucas 8:48, vamos a ver qué nos dice Lucas 8:48. Si alguien quiere leerlo, pues con mucho gusto puede leerlo. Lucas 8:48. ¿Quién dijo amén?
Ajá. Aquí está hablando, el título dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahí vemos que Jesús la salvó, la sanó, pero la salvó. Le salvó el cuerpo y le salvó el alma también. Eso es muy importante para nosotros entender aún más que Jesucristo vino también por la sanidad del cuerpo, pero lo más importante es la sanidad del alma. Cuando les hablaba de muletas, a mí no me gusta ser muy fuerte. Soy de una línea más bien suave y algunos me critican y otros reconozco que son muy duros. Yo no soy muy duro, pero sí, cuando yo me ponía a meditar en estos días de tanta religiosidad, de tanta idolatría, entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué usan muletas? ¿Por qué para llegar a Cristo el hombre tiene que usar tanta muleta? ¿Me entienden? En la vida normal, natural, hay gente que tiene complejos y quizás no pueden ir a una entrevista de trabajo, se ponen muy nerviosos. O aquellos que anduvieron conquistando chiquillas, no sé quiénes, se valían de alguien, llévemele saludes, dígamele esto o dígamele el otro, para no pegar los cachos, como dicen, ¿verdad? Para muchas cosas el hombre usa muletas y compra influencias. ¿Por qué para Jesucristo también necesitan muletas? ¿Por qué tienen que agarrarse de imágenes, de puentes, de mediadores? Si solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es el único. Y ahí yo sé que Jesucristo ni la Biblia ni necesita que yo los defienda ni nada. Pero mi doctrina siempre la he aprendido y he querido practicarla. La salvación es por gracia. Yo no puedo comprarla con nada. Y en el Viejo Testamento nos habla de una diosa Diana. Esa diosa, mucha gente acudía a ella. Y dice que hacían mucha plata con las imágenes. Y la defendían, como dicen, a capa y espada. Lamentablemente hay gente que defiende más su religiosidad, defiende más sus imágenes, defiende más esas muletas que al mismo Cristo. Como que si Cristo necesitara de muletas, de cosas tan sin sentido, que hasta cuando uno llega a los pies de Cristo puede entender qué atadura tan grande son las imágenes, ¿ah? ¿Cómo los tienen atrapados? ¿Cómo los defienden? ¿Cómo hacen negocios? Y dicen haber creído. Dios usó a Moisés, voy resumiendo el asunto. Dios usó a Moisés en liberarlo del pueblo egipcio, ¿verdad? Ya les dije ahí. Vamos a ver en Isaías 61:1. Isaías 61:1 es del 1 al 10. Vamos a leerlo rapidito también. Es que son pasajes muy bonitos que no se deben dejar de lado.
Por eso quiero compartirlos con ustedes. El título dice, Buenas nuevas de salvación para Sión. Dice así la palabra de Dios. ¿Casi todos listos? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto lo decía Jesús en una profecía. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y le levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros y muchas generaciones. Se nos hizo muy largo, bueno, pero era el 61:1 más que todo, ¿verdad? A lo que vino Jesucristo, ¿verdad? Ahí nos dice a lo que vino Jesucristo. Y ahí vino a publicar libertad a los cautivos. Fue una labor de Jesucristo. Jesucristo, Dios es el mismo, dice, por los siglos de los siglos. Pero decía un pastor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero hicieron funciones diferentes. Dios como creador del universo. Jesucristo no tuvo que crearlo, fue Dios el que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos y no vemos. Jesucristo vino a redimir. Ese fue el trabajo, la labor de Jesucristo, redimir a su pueblo, a dar la sangre por nosotros. Y el Espíritu Santo vino a consolarnos, a darnos sabiduría, a ayudarnos, a guiarnos. Esa fue la labor. La labor de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto, liberarlo para enseñanza de nosotros. Jesucristo vino también a liberar a los cautivos. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora es a nosotros. Yo estaba confundidillo ahí y es en Hechos 3 del 1 al 10 que yo leía en el 61, no. Hechos 3 del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo,
andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cuántos presos, cuántos enfermos, cuántos necesitados vemos todos los días, por todo lado, en todo lugar? ¿Y a quiénes cree ustedes que nos toca? Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el conocimiento, algunos tenemos algo de experiencia, pero no hace falta tanto. Vea qué interesante cómo este hombre esperaba dinero. Estaba al frente de la iglesia. Supuestamente los que entran a la iglesia tienen un corazoncito muy tierno y podían darle dinero. Él se aprovechaba de eso. Pero Pedro andaba limpio. Nada de plata tenía Pedro, pero tenía el poder de Dios. Tenía algo de lo más importante, o lo más importante, que era mostrarle a Jesucristo, mostrarle la salvación. Y dice que este hombre tuvo tanto gozo, tanta alegría, que se fue al templo y brincaba y gritaba y alababa a Dios. Qué belleza, ¿verdad? Como dicen por ahí. Qué interesante, qué bonito, cómo este hombre empezó a disfrutar ya las maravillas de Dios. Pero ¿por qué a veces, digo yo, hay tantas cosas que nos limitan, que no hacemos, pudiéndolas hacer? Volvemos al principio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él. Eran judíos que habían creído en Jesús. No eran todos. Algunos dicen que ahí no estaban los apóstoles, porque esos, digamos, sí eran libres. Libres en todo el sentido de la palabra. Pero estos que habían creído en Dios, dice uno, ¿cómo si habían creído en Dios no eran libres? Hermanos, ahí es donde yo medito un poquito. Ahí es donde yo me pongo a pensar. Qué cositas, qué cosotas, qué malitas costumbres tendremos que todavía no somos verdaderamente libres. ¿Ah? ¿Qué será? Algunas ataduras por las cuales hemos perdido esa libertad o la hemos apagado un poco y ya no tenemos esa gran libertad para llevarla a otros, a algunos presos en tanto vicio. El asunto muy machacado, ¿verdad? El asunto de los celulares. Qué terrible. Yo creo que primero manejan un celular y después empiezan a comer. Los chiquitos. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y es que la mamá está no tan ocupada como Marta y María, ¿verdad? El caso, que estaban tan ocupadas, estarán tan ocupadas en muchos quehaceres, que toma el celular. Aquí se entretiene y ponga este video y ponga este otro juego y dele, y ahí lo tiene. Y después el chiquito cambia y ya ve otras cosas que no debe de ver, no está preparado. Pero qué terrible es esta adicción. Y esto los va haciendo presos a los chiquitos, a los jóvenes. Y no solo a algunos jóvenes, también algunos que no son tan jóvenes. ¿Ah? Y ocupan más tiempo en eso que tal vez hacer una visita donde puedan liberar a alguien. Hay mucho necesitado, mucho preso, mucho esclavo, y necesitan la libertad de Jesucristo. Amén. Y nosotros somos los llamados, hermanos,
Como les digo, yo no soy de mucha emoción, de mucho brinco, de mucho grito, ni nada. A mí me gusta más llegar o que la palabra llegue. Algunos dicen que agarran la palabra como con una piedra y se la tiran a la congregación. Hay que dejar que la palabra sea la que golpee, no que nosotros le demos tan duro. Somos gente inteligente, somos cristianos viejos, algunos no tanto, otros sí, bastante pasaditos en años, pero todos podemos hacer algo por libertar a las personas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que en esta mañana, ya no los atraso más, pidámosle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude para nosotros. Otro versículo muy bonito es ya ahora sí para ir terminando, es San Juan 7:37. Ahí está cerquita donde tenía la Biblia ustedes. San Juan 7:37 dice, vea qué lindo lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, otro traguito de agua. Eso no fue lo que dijo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Qué lindo, ¿ah? Imagínense ustedes, Jesús se pone en pie y alza la voz con toda autoridad, con todo el poder, con todo el amor, y les dice, y nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí me detengo un poquito. Qué bonito es, no sé si ustedes han experimentado. Yo sí, porque yo vengo de las montañas. Ahí nací, crecí y gloria a Dios por una niñez que si me pongo a contarla no termino hasta las 6 de la tarde. Pero se detiene uno a ver una naciente, una fuentecita de agua. Qué bonita, qué pura cuando sale debajo de una roca. ¿Ah? Y dice que así es Dios, así es su palabra, una fuente que, Kelly, ¿cómo dice? Inagotable. No se agota. Por eso le digo, todo tiene techo. Aquel que se casó con una mujer lindísima, pecado, después ya no es tan bonita. Aquel que tuvo un carrazo, ya viene otro con otro carrazo mejor. Torta, ya el mío no es el mejor. Aquel que tenía mucho dinero, que oigan ustedes, pongan atención. Como les digo, abran los ojos y escuchen. No tiene, el problema ahora, ¿sabe cuál es? No tienen a quién dejarle la plata. No tienen hijos. Y se los dan a un sobrino y resulta que después el sobrino ya tiene más plata que él, entonces dice, no, a este no se lo doy, voy a dárselo al otro. Como dice, nadie sabe para quién trabaja. Qué duro y qué lamentable, pero qué real. Todo lo material que tanto nos preocupa, que tanto nos desvelamos, que sufrimos, que nos esclaviza. Así es, el trabajo los esclaviza a muchos por hacer dinero y no sabe para quién será. ¿Sabe qué dice un dicho por ahí? El que lo hace no lo gasta, son otros los que lo gastan, porque el que lo hace es agarradito y quiere acumular y no se llena, ¿verdad? Porque no sacia, el dinero no sacia. Es bueno, quiero que me entiendan, es bueno, es bonito el que pueda tener un buen carro, una buena casa, pero que esas cosas no nos tengan. Las tenemos, pero que no las tengan. Otro versículo que trae ahí, el joven rico.
Cuando Jesús le dijo, vaya, él dijo que él amaba al prójimo como a él mismo. Bueno, voy a probarlo. Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. ¿Y qué hizo? Dio la espalda y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y ese mucho lo tenía preso. El dinero tiene preso a mucha gente. ¿Ah? Esa es otra cosa que tiene presa a la humanidad. Gracias a Dios que nosotros. Bueno, esto dijo Jesús en el 39, 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Somos sedientos? Amén. Necesitamos. Somos muy conscientes que las cosas materiales son buenas, pero no dejemos que las tengan. Que las cosas materiales no nos abarquen, no nos tengan a nosotros. Tenerlas, disfrutémoslas, compartámoslas si se puede, pero que no nos tengan. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Gloria a Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque he podido compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos, de mis hermanitas, amadas y amados. Y yo creo y yo sé que nos vamos a ir más libres que como vinimos. Algunas carguitas, algunas cosas, haznos que podamos meditar en ellas en esta mañana y podamos ser cada día más libres, porque así nos pide tu palabra, Señor, que seamos verdaderamente libres, no solamente libres, sino más allá, verdaderamente libres. Por eso te doy gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos que con tanta paciencia me han escuchado, y yo sé que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé si